Y algo muy interesante también que está pasando en el Senado es la mega reforma, y vamos a conversar sobre eso, porque la mega reforma o el plan Quirós entra en una etapa decisiva en el Senado, se los he dicho. Conversamos con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo o de rechazar el proyecto, cómo se estableció el liderazgo político del Ejecutivo durante esta tramitación y los posibles escenarios que dejará esta batalla legislativa tanto para el gobierno como para la oposición. ¿Cómo está, senador? Hola, Josefa. Senador, sabemos que la mega reforma entonces entra en su fase más delicada, donde cada voto puede cambiar entonces su rumbo. ¿Qué proyección tiene respecto al debate en la sala del proyecto en general y particular? Yo creo que no van a haber novedades, Josefa, porque todos hemos manifestado nuestra opinión sobre esta miscelánea y que tiene como corazón, así lo han dicho desde el gobierno, una manzanita envenenada, para lo que opinamos algunos de nosotros. Sin embargo, dentro del cajón también hay algunas manzanitas jugosas, verdes y sabrosas, allá más sanas, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros dijimos cuando el gobierno pensó en presentar este proyecto de ley, dijimos separemos las cosas que son necesarias, buenas y claras, démosle un trámite lo más expedito posible. ¿Cuáles son estas cosas? Entre otras, y recordé que son más de 40 artículos. Por ejemplo, resolver un problema que tenemos como país, y es que el Consejo de Monumentos Nacionales, la normativa que lo rige y los recursos que tiene se han convertido en su conjunto en el tapón de la inversión pública y de la inversión privada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos podremos estar de acuerdo en lo necesario, importante, que es un rescate arqueológico para el estudio, para, en fin, la historia de nuestro país, el respeto que le debemos a nuestros ancestros, todo eso se debe hacer, pero se debe hacer con agilidad y no 3, 4 o 5 años después con obras públicas o obras privadas totalmente paralizadas, con costos que son gigantescos y con deterioros que empiezan a ocurrir en lo que se alcanzó a construir de una obra cualquiera. O sea, una obra que empieza y que se descontinúa, finalmente termina costando un tercio, un 40% más del presupuesto original por deterioro. Y cuando el Consejo de Monumentos Nacionales tiene 2 arqueólogos para todo Chile, cuando es una profesión escasa y que sale extremadamente cara realizar todos los rescates, y cuando no son capaces de diferenciar entre un gran rescate y un pequeño rescate, como ocurrió en el Hospital de la Unión, en la región de Los Ríos, que yo represento, la verdad entonces es que se nos echa a perder todo, pues. Porque cuando se encuentra un pedacito de vasija, ¿no?, que abunda en el subsuelo de la mayor parte de nuestra región, y puede ser una vasija de 300 años o puede ser una vasija de 40 años, que la abuelita de alguno, como antes enterraba la basura en el patio de la casa o en algún lugar por ahí, aparece. Y eso no puede paralizar una obra pública como un hospital, por ejemplo. Todas esas cosas están contenidas de alguna manera en esta miscelánea. O la micro relocalización de acuacultivos, que en el fondo permite agilizar los acuacultivos en las regiones de Aysén, Magallanes y los lagos principalmente, pero también hay en otras regiones a menor escala. O lo que significa hacer que la autoridad ambiental pueda actuar con mayor rapidez. Y esto es porque en el caso de mi región, vuelvo a mi región, porque un ejemplo que conozco muy bien, también ocurre en otras regiones, a veces se es más papista que el Papa a la hora de revisar un proyecto. Todos los proyectos tienen que ser evaluados, revisados, sancionados, pero cuando tenemos una región, 200 proyectos desestimados, es porque haya pasado un largo tiempo que al final la persona que presenta el proyecto desiste de presentarlo y se traga todo, pues. Entonces, bueno, esta miscelánea, esta ley que contiene distintos subproyectos de distintas áreas, la verdad es que lleva dentro esta manzanita envenenada que es la reforma tributaria. Y digo que pese a que desde la oposición le dijimos insistentemente y públicamente al gobierno, separemos los proyectos, no lo quisieron hacer
porque ellos sabían que sacando todo lo bueno de este proyecto no íbamos a quedar concentrados y con el riesgo de que se pierda este afán de una reforma tributaria con los problemas que tiene. ¿Por qué no pusieron los demás temas en la ley de presupuesto, que ya es una miscelánea, o en la ley de reajuste, que ya es una miscelánea, donde cabe de todo y aprobándolo en un solo trámite queda convertido en ley de la República? No lo quisieron hacer porque metían el paquete de lo bueno con lo malo en un solo proyecto, ¿no? Senador, Así es que así las cosas, creo que a esta altura del partido no va a haber mucha novedad, Josefa. ¿y no cree que este cambio de mano que se habla con Alvarado asumiendo, el ministro Alvarado asumiendo más protagonismo, pueda derivar en más espacio de conversación con la oposición? De aquí a la tarde ya no hay espacio. Si esto se vota mañana. La conversación que ya no ocurrió, no ocurrió. Cada uno de nosotros tiene una postura fijada. Y la jugarreta que hizo la semana pasada el ministro Quirós, porque fue una jugarreta, y eso no se hace, porque en política podemos tener posturas distintas, podemos discrepar, ¿no? De repente nos podemos pasar de revoluciones, y en esto yo asumo también cuando dije que quería saber cuál era el precio que habían tenido que pagarle al PPD por esos 3 votos. Tal vez me excedí en mi comentario, pero está bien, lo dicho está y ya está. Pero otra cosa es seguir teniendo en minutos un cambio luego de que, habiendo llegado, bien o mal, para mi gusto mal, 3 senadores del PPD en un acuerdo con el ministro de Hacienda, y que después el ministro de Hacienda al día siguiente o el mismo día tarde, no estoy seguro, les cambia las reglas de juego y baja un puntito más todavía la recaudación tributaria para las grandes empresas, y cada puntito puede equivaler alrededor de $1.000 millones menos para el ingreso fiscal. A mí me pareció una sucia jugarreta. Y de no mediar la reclamación que hubo, que a su vez fue la válvula de escape para poder salir, el PP salió por allí, dada la jugarreta al ministro, si no le habría complicado tal vez desdecirse, dado que las bases políticas de toda la oposición comenzaron a reclamar sobre ese acuerdo. Bueno, esta jugarreta les dio la posibilidad de salirse, por un lado. Y por otro lado, quedó en evidencia esta mala intención, porque no se puede llamar un equívoco en medio de un debate que era tan público, tan conocido, que no iba a pasar piola un puntito menos de rebaja, o sea, $1.000 millones menos de rebaja para las grandes empresas de pagar impuestos, ¿no? Y eso invalidó absolutamente, creo yo, a lo menos desde mi punto de vista, la posibilidad de seguir buscando acuerdos con el gobierno. Jugaron mal, jugaron chueco, y ahora tendrán que asumir. Ahora, pueden ganar igual por un voto, puede ser, en la cuenta chica, pero ni a los empresarios les gusta que se gane por un voto, y yo creo que al gobierno tampoco. Porque esto sí es una reforma importante, creemos que va a ser dañina para la certidumbre nacional, porque la invariabilidad tributaria no va a mover la aguja, eso no la movía en ninguna parte. Hoy día es Perú, y si no mal no recuerdo, es Kazajistán, el único país, los únicos 2 países en el mundo que utilizan esta herramienta. Antes se usó, hace muchos años atrás, pero hoy día solamente 2 países la hacen y no han tenido los resultados que se supone que podrían tener. La rebaja tributaria sí puede tener un efecto, pero en el caso nuestro dejan a nuestra economía descompensada, con una posibilidad de un equilibrio financiero al 2031, al 2035, mientras tanto, ¿qué? ¿Van a vivir del endeudamiento que le aprobamos la semana pasada? Entonces, hoy día no hay nada más que hacer. Yo creo que no hay nada más. Entonces supongo que ya no está tan enojado con sus colegas senadores del PPD. Mira, la verdad, a ver, en política uno tiene que ser consecuente, tiene que ser súper claro, y esto no significa que son enojos para toda la vida. Si en política cada uno se coloca en su posición, de repente palabras sacan palabras, en fin, y en algún momento hay que poner la pelota al piso y decir, mire, concentrémonos en los sustantivos. Ya la ciudadanía no entiende las peloteras, no entiende los dimes de cada rato, los malos tratos, y me da culpa también, así yo no eludo mi propia responsabilidad de mis dichos. Pero de verdad yo creo que hoy día, mira, las peleas chicas no vale la pena pelearlas. Uno podrá decir algo para marcar un punto, para ponerle un poco de firmeza, te fijas, algún reclamo podrá hacer, pero eso no es eterno. Hoy día yo creo que la oposición tiene que estar unida,
tiene que estar unida para que en consecuencia le digamos a este gobierno, mire, la única certeza de su proyecto de reforma tributaria es que van a disminuir alrededor de 5.000 millones de dólares, aunque sea escalonada, 5.000 millones de dólares menos que no van a entrar al presupuesto fiscal, y más los recortes que ya están ocurriendo en distintos ministerios, que yo creo que fue un tremendo error del gobierno en haberlo hecho parejo. Porque si lo hubiesen quitado a obras públicas, bueno, algún camino quedará sin pavimentarse, y esos son miles de millones al tiro, porque cualquier cosa en obras públicas cuesta miles de millones, pero no podía haberle quitado jamás, jamás 2,5%, que fue lo que le quitaron al Ministerio de Salud, y esos son 400 y tantos mil millones de pesos, cuando los hospitales ya venían arrastrando de antes un déficit financiero de más de 200.000 millones de pesos al año. Y eso no se Senador, resuelve solo con eficiencia, con más gestión, se resuelve también con las lucas colocadas adecuadamente. senador, ¿y cuál era el espacio de negociación que tenía la oposición? Porque uno puede entender de buena fe que lo que quería el PPD era llegar a un acuerdo, claro, para que tanto la oposición como el oficialismo se sintieran contentos de lo que pudiera salir de este proyecto. Pero ¿cuál realmente era el espacio y es el espacio de negociación que tiene su sector? Mire, en la antigüedad, si una familia tenía hambre, el cazador de la familia salía a cazar y toda la familia sabía que salía a cazar, y el resultado de esa cacería puede haber sido una lauchita o podía haber sido un jabalí. Aquí algunos salieron a cazar, pero no le dijeron a nadie que lo estaban haciendo, y mucho menos del resultado que se esperaba. Si nos hubiesen preguntado a nosotros, la verdad que negociar sobre la invariabilidad tributaria, que no hay evidencia empírica en el mundo que esto sirva para reactivar la economía, le habríamos dicho tal vez, si hubiésemos sabido, miren, no gasten pólvora en jote, porque al final de cuentas la invariabilidad tributaria no sirve. Negocien si ustedes quieren la tasa de rebaja del impuesto a las grandes empresas, eso vale la pena, pero la invariabilidad tributaria, decirle inconstitucionalmente, creo yo, a las grandes empresas, mire, si usted invierte tanta plata, le vamos a fijar la tasa por 15 años, por 20 años, por 25 años. Da lo mismo. Eso genera, en primer lugar, un problema constitucional, y eso lo veremos en el tribunal, porque vamos a recurrir. Y no vamos a recurrir para fregarle la pita al gobierno, vamos a recurrir porque estamos convencidos. Y el otro día, fíjese, un gran constitucionalista lo decía, y lo decía con un ejemplo muy claro. La invariabilidad no da igualdad de condiciones a la actividad económica, y por lo tanto fijarle el horizonte de impuestos a un grupo, que son los más grandes, deja descampado a otros grupos que son los más chicos, ¿no? Y en ese contexto entonces genera un problema de falta al deber constitucional de que los tributos deben ser iguales para todos. Y en ese Y contexto desde, entonces, o con reglas sí, mucho más claras que esto. Así que sí, bueno, mira, sí, disculpe. perdón. Y desde la DC nunca tuvieron una propuesta escalonada de invariabilidad tributaria como lo que llegó el PPD? ¿Nunca existió eso No, sobre la mesa? no, porque yo creo que el problema no es la invariabilidad tributaria, eso es un colgajo finalmente. O sea, la invariabilidad tributaria, no, perdón, dije mal, no es el foco de mejora. La invariabilidad tributaria tiene que ser rechazada, debería ser rechazada. Es un instrumento que no se usa en ninguna parte del mundo, excepto en un par de casos en Perú y en Kazajistán, creo, uno de los países de Europa del Este. Pero en ninguna parte del mundo. Esto es una aventura total. Lo que sí podíamos haber acordado y haber intentado era que la rebaja de impuestos pudiera haber sido discutida de una manera distinta, pero concentrarse en la invariabilidad tributaria a mí me parece que no era el foco. Pero bueno, mira, eso ya es historia, Josefa. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que eso se retome. Yo no creo que ningún senador de oposición el día esté por negociar por sí mismo y por sí solo algún tipo de acuerdo. Yo creo que ya se murió producto de esta jugarreta que hizo el ministro Quiró malamente, porque hasta fue muy torpe en hacerla. Si lo hubiese dicho al principio, tal vez hubiese sido parte de un eventual acuerdo, pero lo hizo a escondida, a la espalda, y apareció así, ¡uy! Mire, se me cayó un 1%, se me cayeron 1.000 millones de dólares apenas. O sea, por favor. O sea,
En fin, hay calificativos para eso, pero prefiero evitármelo, ¿no? ¿Están dinamitadas entonces las confianzas con el ministro Quirós? Yo creo que sí. Y aquí el punto es el siguiente. ¿Quién manda en el gobierno? ¿Manda Quirós por sí solo? Alvarado trata a él como coordinador del gabinete, porque recordemos que siempre el ministro del Interior de facto era quien coordinaba el gabinete por venir en la jerarquía después del presidente de la República. El ministro del Interior asume como vicepresidente de la República cuando el presidente está fuera de Chile o hay algún impedimento que le impida ejercer el cargo. Pero ahora el ministro del Interior, por ley, cuando creamos la ley que crea el Ministerio de Seguridad, por ley quedó radicado en el ministro del Interior la obligación de coordinar el gabinete. Entonces, cuando entra Alvarado en esa condición, además de la de viceministro, y se enfrenta a Quirós, porque la actitud de Alvarado es distinta a la de Quirós. La de Quirós es parapetado detrás del escudo de defensa de las grandes empresas. Y la de Alvarado es una búsqueda más de conversar y llegar a un acuerdo. Pero la pregunta es quién manda. ¿Dónde está el presidente de la República? Él es el que debe mandar. Él es el gobierno. Los ministros son colaboradores del presidente de la República. Entonces, nos gustaría escuchar al presidente Kast cuál es su postura, cuáles son sus líneas rojas, o todas las líneas rojas de Quirós son también las líneas rojas del presidente, o el presidente está más en la línea de Alvarado. Porque aquí hay dos posturas que son distintas. Y no hemos escuchado al presidente en esto. Entonces, le pediríamos al presidente que gobierne. Él, Senador, no Quirós. Senador, después de varias décadas de experiencia legislativa, supongo que usted sabe la relevancia de los acuerdos. Entonces, le quiero preguntar sobre una declaración que dio Saldívar. Dijo, yo muchas veces hice acuerdos, jamás se me salió alguien, porque se hacían por escrito después de una conversación seria. No es problema de la cocina en sí, es un problema de saber cómo se conversa con discreción. ¿Comparte ese diagnóstico? Mire, las primeras conversaciones pueden ser discretas, pueden ser porque uno no sabe lo que va a pasar ni cuál va a ser el alcance de conversaciones que buscan un punto común, que buscan una base común, que buscan un acuerdo. Pero una vez que ese acuerdo se llega, tiene que ser transparentado. Ahora, jamás, cuando uno es militante de un partido, miembro de una bancada o miembro de una coalición, lo tiene que hacer en desconocimiento del resto. Para eso se eligen personas. Una bancada, un partido o una agrupación de partidos nombra a una persona para que vaya en su representación a conversar, porque no puede ir todo el grupo, ¿no? Sería imposible, eso es una asamblea. Las negociaciones se deben hacer, pero mandatadas, ¿no? De frente, con autorización, no a espalda. Y en ese contexto, entonces, a mí me parece que lo de algunos colegas y Quirós fue algo que ellos tomaron como decisión, pero nada más. Por último, mira, Josefa, eso ya es historia. Eso se murió y creo que no va a revivir por mucho que le insuflen oxígeno, ¿no? Eso ya no revive. De aquí a mañana, de aquí a un rato más, recordemos que esto ya salió a Hacienda, hay plazos perentorios reglamentarios para que se emita el informe. Si el informe sale hoy día en la tarde, lo podremos votar mañana. Si el informe no sale hoy día, no se vota mañana. Entonces deben estar corriendo, me imagino, los representantes del gobierno para que esta cosa salga rápido. También la mesa del Senado, me imagino, porque ya anunciaron que lo quieren votar mañana y estará el informe y votaremos mañana hasta todo el despacho. Entonces ya, posibilidad de negociar. ¿Qué cosa vamos a negociar de aquí a mañana? Sería feo si alguien se vuelve a arrancar, pues. Perfecto. Muchas gracias, senador Iván Flores, por estar con nosotros aquí en Turno PM y conversar sobre el futuro de la mega reforma. Que esté muy bien. Gracias, José, para que tenga buen día. Gracias.